Estaba intentando buscar el cronómetro, después no me fijo y no pongo el cronómetro, pero como si no lo pusiese. Pero bueno, voy a intentar buscarlo, ¿vale? Bueno. Buenos días, gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros. A algunos de vosotros les conozco de hace unos años, habéis estado en Almuñécar y bueno, es un placer estar con vosotros en esta mañana. Bueno, en Almuñécar estamos de cumpleaños, cumplimos este año 20 años, ya podemos votar desde hace unos años, pero somos una iglesia joven, 20 años no es nada para una iglesia, ¿no? Entonces este jueves celebramos el 20 aniversario y tenemos con nosotros un misionero que estuvo al principio, un misionero de Estados Unidos, que ahora está de visita y hemos tenido el privilegio y la oportunidad de invitarle el próximo jueves. Estáis invitados, si alguno queréis venir al Almuñécar el próximo jueves, Día de la Constitución, festivo, empezamos a las 11. Tenemos una sesión por la mañana y estamos confeccionando un vídeo de la historia de la congregación. Bueno, es un placer, gracias por la invitación, gracias por la confianza y es un placer estar entre vosotros. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a hacerlo en un pasaje que es muy conocido y que difícilmente quizá os vaya a decir algo que no sepáis, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Por lo menos. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, del versículo 1 al versículo 19. Génesis, el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 19. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas en el cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bueno, una vieja historia clásica de Grecia que contó un filósofo, en concreto Sócrates, a Glaucón, y le contó una historia donde en una cueva, seguramente lo conoceréis, es una historia muy conocida, ¿no? En una cueva había un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde la infancia detrás de un muro.
dentro de una caverna. Y allí hay un fuego que ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas de los objetos que se encuentran sobre ese muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta que son solamente las apariencias, las sombras de esos objetos. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, hay cantidad de imágenes, figuras de lenguaje, imágenes, símbolos, ¿verdad?, que son sombras, que apuntan a una realidad mayor, ¿vale? Y entonces vemos esas sombras y tenemos que leer el Antiguo Testamento en clave cristocéntrica, tenemos que ver dónde está Cristo allí. Y no hace falta que lo leamos de forma alegórica, que forcemos los textos, que intentamos descubrir a Cristo donde no está, pero hay evidencia en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de que Cristo está presente a lo largo de la Escritura, ¿vale? No en cada capítulo, pero sí en cada libro, suficientemente claro. En este texto hoy, evidentemente, este cordero, ¿a quién apunta? ¿De quién es sombra este cordero que es ofrecido allí? ¿De quién es sombra Isaac? ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos una sombra. La Biblia está llena de estas figuras de lenguaje que denominamos tipos, antitipos, sombras. Hay personas que apuntan a Cristo. Hablamos de José como un tipo de Cristo, ¿verdad? Hablamos de David también. Todos estos tipos son, de alguna forma, no cumplen con todas las expectativas. No son un tipo completo, ¿verdad? Pero apuntan a alguien mayor. David apunta a alguien mayor, José apunta a alguien mayor, otros personajes del Antiguo Testamento apuntan, Melquisedec apunta a alguien mayor, ¿verdad? Son sombras de otro. Hay animales que también son sombras, evidentemente el cordero y todos los animales de los sacrificios, y los sacrificios apuntaban también, apuntan a otro, ¿verdad? Mayor. Y hay cosas en el tabernáculo y cosas que también son sombras de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, hay una evidencia en la Escritura donde ya se nos habla. Es triste, ¿no?, que hablamos de Israel, habéis orado, ¿no?, por Israel, ¿no? Y nos damos cuenta de lo triste que es haberse quedado solamente con la sombra, pero no haber descubierto la realidad mayor tras la sombra, ¿verdad? A lo que apunta esa sombra. Bueno, es interesante que todas las culturas, no sé si lo habéis pensado, es interesante que todas las culturas, esta idea del sacrificio está presente en todas las culturas. Y cuando uno estudia sociología o historia y analiza las culturas, esta idea del sacrificio está en todas las culturas, desde la última isla de la Polinesia hasta la más remota selva de la Amazonía, donde vayamos, ¿verdad? Todas las culturas, todos los pueblos, todas las tribus han practicado el sacrificio, ¿no? Y me preguntaba, ¿no?, ¿por qué esta universalidad del sacrificio? Y la universalidad del sacrificio es porque Dios mismo ha instituido que Dios debe ser, podemos acercarnos a Dios a través de un sacrificio. No podemos acercarnos solamente confiando en nosotros mismos. Hay un sacrificio y todas las culturas tenían esta idea del sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio, hay tres palabras implícitas en este texto, que son propiciación. Esta es una palabra cuando hablamos de sacrificios, es ofrecer. Propiciar es ofrecer algo a Dios para calmar o para callar su ira, ¿verdad?, su enfado, y entonces para que sea propicio a ti. Entonces hay una idea de propiciar a través de un sacrificio. Hay una idea de sustituir, el sacrificio contiene esta misma idea de sustitución, ¿verdad? Sacrificamos o se sacrifica a alguien en el lugar de otro, un animal en el lugar de una persona. Entonces está esta idea de sustitución tan importante para nosotros, ¿verdad?, este concepto, ¿no? Y hay una idea también de expiación, expiar el pecado. Hay un problema entre Dios y entre la persona que sacrifica, y para expiar, para borrar ese pecado, entonces el sacrificio tiene lugar. Todo comienza en Génesis capítulo 3. Porque el primer derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, es un principio bíblico, ¿no?, que nos apunta y nos ilustra la necesidad del sacrificio cruento, sangriento, ¿no? Sin sangre no hay derramamiento, no hay perdón de pecados. Y el primer sacrificio lo realiza Dios mismo en Génesis capítulo 3. No sé si nunca habéis pensado en esto, ¿no? Porque cuando nuestros primeros padres fallan, entonces es Dios mismo el que tiene que derramar la primera sangre y la primera muerte que hay en ese lugar donde la muerte no existía, donde el pecado no existía, en ese lugar de perfección completa.
es Dios quien derrama esa primera sangre de los animales para vestir a nuestros primeros padres. Entonces es Dios mismo quien derrama esa sangre para vestir, para cubrir el pecado de nuestros primeros padres. Hay un castigo, hay una expulsión, pero hay una manifestación de la misericordia, de la bondad, de la gracia de Dios, del favor hacia Adán y Eva, ¿no? Hay unas consecuencias, pero hay un revestirles, ¿verdad? Y hay un derramamiento de sangre. Vamos en este texto, lo he dividido en 3 actos, como si fuese una obra de teatro, no lo es una historia verídica, cierta, que ocurrió, que aconteció, que ha iluminado los corazones de muchos creyentes a lo largo de los siglos, que nos sigue moviendo en lo más profundo de nuestro ser, esta historia, este capítulo, especialmente Génesis capítulo 22, y lo he dividido en 3 actos. La prueba, la perseverancia en medio de la prueba y la provisión, ¿vale? Y estos 3 actos, esta secuencia, no es ajena para ninguno de nosotros. Es verdad que tú y yo no hemos sido probados como Abraham, pero toda prueba contiene esta secuencia. Hay una prueba, somos tentados, somos probados, la prueba es dura, puede hacernos tambalear, hay que perseverar en medio de la prueba, no es fácil perseverar en medio de las pruebas, ¿no? Pero uno tiene que perseverar, y cuando llega hasta cierto momento donde Dios dice, está bien, hay una provisión para la prueba. Sabemos que juntamente con la prueba el Señor nos da que la salida, ¿verdad? Y que no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero eso no hace la prueba menos dura, ¿vale? Que tú sepas que el Señor proveerá, que tú sepas que después va a haber consuelo, va a haber bendición, va a haber restauración, no hace menos dura ese proceso, ¿vale? No espiritualicemos demasiado las cosas. No, yo ya sé que el Señor proveerá, sí, cuando uno está sufriendo, ¿vale? Y entonces le recordamos, hermano, Dios proveerá. Dios te ama, ya verás cómo hay una salida después. Y la hay, pero eso no hace más llevadera la prueba. La prueba es una prueba dura. Esta es una prueba realmente dura, porque las pruebas a las que tú y yo estamos acostumbrados son necesidades económicas, hay una necesidad, estás apretado, has perdido el trabajo, tienes que pagar la hipoteca, la casa. Es una prueba. Yo no quiero disminuir la intensidad de esa prueba. Es una prueba, ¿vale? Cuando te dicen que estás enfermo, o cuando dicen que un ser querido tuyo cercano está enfermo, o alguien a que tú amas, es una prueba también. No podemos disminuir la intensidad de esa prueba. Son pruebas, ¿verdad? También difíciles. En esta prueba, lo curioso es que nos dice que Dios probó a Abraham, ¿vale? Dios probó a Abraham. Entonces es una prueba que viene de parte de Dios, que viene de parte de Dios. Es una prueba que no solamente concierne a Abraham y a su familia, sino que esta prueba que Abraham tiene que afrontar tiene consecuencias y un recorrido mucho mayor. Cuando nosotros somos probados, la prueba tiene que ver con nosotros y quizá con los que nos rodean, ¿vale? Pero la prueba de Abraham es una prueba que va a traspasar, a recorrer, que tiene un recorrido de generaciones, que llega hasta ti y hasta mí hoy en día, porque Abraham es el padre de la fe y porque nos reflejamos y vemos a Abraham y nos consuela y nos anima su obediencia, ¿no? Y su sujeción a Dios, ¿no? ¿Vale? Entonces esta es una... Y porque en él serán benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Y nosotros como familias hemos sido bendecidos por la obediencia también de Abraham. Entonces esta prueba de Abraham tiene un recorrido mucho mayor. No le afecta solamente a él y a su familia, a su clan, sino que tiene que ver contigo y conmigo y con todas las generaciones que puedan venir después si el Señor no viene antes, ¿vale? Tiene un gran recorrido. Probado en este texto no quiere decir inducido al mal. No se está intentando inducir, Dios no está induciendo al mal, a pecar a Abraham, ¿vale? Porque Dios no puede hacer esto por su propia naturaleza. Dios es santo, no tiene relación con el pecado ni tienta a nadie para que peque, ¿vale? Eso es importante. Sino que esta prueba tiene que ver con descubrir lo que hay en el corazón de Abraham. Dios ya lo sabía, por supuesto, pero no sabemos hasta qué punto Abraham sabía, hasta qué punto él podría llegar a obedecer. Nosotros tampoco lo sabemos, hasta qué punto podríamos llegar a obedecer. Muchas veces también dudamos de nosotros mismos, ¿no? Y creo que hacemos bien en dudar de nosotros mismos y nos preguntamos, si Dios me probase a mí así, ¿qué pasaría? Si yo estuviese en esta situación, ¿cómo reaccionaría? Entonces, yo creo que es una falsa respuesta decir, bien, yo seguro que bien. Yo creo que más bien tendríamos que decir, si el Señor hiciese una obra de gracia sobrenatural en mi corazón
y me ayudase a perseverar, a obedecer, a estar firme, entonces seguro que sí. Ahora, si tú confías, y si yo confío en mí mismo, en la capacidad de perseverar en medio de la prueba, estamos apañados. O sea, tenemos que confiar en Dios. Él es quien en su gracia nos puede sostener en los momentos más difíciles de la vida. Bueno, aquí Abraham se debate esta prueba, ¿no? Oye, entrégame a tu hijo, a tu único hijo al que amas. Y esto se repite en el pasaje, ¿no? A tu único hijo y al hijo al que amas, en el que tienes depositada todas tus esperanzas, al que amas como ninguna otra cosa, el que es el cumplimiento de todos tus anhelos, de todas tus ilusiones, el que es la alegría de tu vida, Isaac, el que es la alegría, entrégamelo. Uy, qué prueba, ¿eh? Qué prueba. Esto son palabras mayores, son palabras mayores. ¿Cómo podía pedirle Dios a Abraham que sacrificara a su hijo? Aún así se lo pidió. ¿Cómo podía pedirle Dios a Abraham que sacrificara a su hijo cuando Dios estaba en contra de los sacrificios humanos? Cuando esta era una práctica que en Israel, ni en este momento ni después, no existía Israel todavía, ¿no? Pero en este momento ni después Dios era una práctica que no aprobaba, condenaba el homicidio, ¿verdad? Y el quitar la vida a otro. Quien derrame la sangre de un ser humano, su sangre será derramada por otro ser humano, Génesis 9:6, y ya más adelante, posteriormente, Éxodo 10, versículo 3, no matarás, es decir, Dios radicalmente, por su carácter, está en contra de esta práctica, ¿no? Que le pide a Abraham que realice, ¿vale? Lo cual yo creo que deja perplejo a Abraham, tiene que dejarle perplejo a Abraham, ¿vale? Esta petición. Pero cuando Dios llama por primera vez a Abraham a dejar su país, su parentela, la casa de su padre, tiene que dejar atrás todo su pasado y seguir adelante confiando en las promesas que Dios le ha dado de hacer de él una gran nación. Y este es el hijo de la promesa. Esto es el cumplimiento de todos los anhelos de Abraham. Y Dios le está diciendo, devuélvemelo, dámelo. Yo te lo he dado, dámelo. Obedece. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba! ¡Qué prueba que nos hace pensar a nosotros en si Dios nos pidiese la cosa que más amásemos! Y de nuevo, yo creo que hacemos mal en espiritualizar o superespiritualizar las cosas, ¿no? Que es algo que los evangélicos hacemos mucho, ¿no? Y yo creo que tenemos que ver nuestra debilidad y nuestra humanidad y contemplar la debilidad y la humanidad de este hombre de Abraham, que no era mejor que tú. Era el padre de la fe, pero le hemos visto cometer y pecar y fallar. Era un hombre como tú y como yo, y la diferencia que había en él era el poder de Dios que actuaba en él. Esa es la diferencia que hay en nosotros. El poder de Dios que actúa en nosotros, ¿verdad? ¿Qué prueba? ¿Qué petición? Dame lo que más amas, ¿vale? En él, es en este hijo en el que van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahora Dios le dice, toma tu hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo. Y ofrécelo. Ofrécelo como holocausto. ¿Sabéis lo que sucede con un holocausto? Cuando se ofrece un holocausto, se quema. ¿Sabéis lo que queda de ese holocausto? Nada, polvo. ¿Sabéis lo que pasa con el polvo? Cuando el viento sopla, se esparce y no hay nada. Todas las esperanzas, ilusiones, de nuevo, vuelvo a repetir, de Abraham, se van a esfumar como el polvo cuando él sacrifique a Isaac. Y yo sé lo que algunos estáis pensando. Ya, pero es que hemos leído y sabemos que en Hebreos nos dice que Abraham fue confiando en que Dios sabía que él le resucitaría. Vale, muy bien. Aún así, ponte en su lugar y que alguien te diga, ve y hazlo, porque ya sabes que yo tengo poder para resucitarle. ¿Crees que sería más fácil? ¿Crees que este hecho de saber que Dios puede resucitarle te consolaría esos 3 días de camino?
donde llevas la madera y llevas el puñal? Y dirías, sí. Yo creo que no. A mí no. Porque la perspectiva es de que quizá tenga que hacerlo. Posiblemente tenga que hacerlo. Posiblemente tenga que alzar mi mano contra mi hijo y quitarle la vida. Y esto es, como digo, tela marinera. A quien amas, de nuevo, toma ahora a tu hijo, ofrécelo en el holocausto. Esta petición es suficiente para tambalear la fe del hombre y la mujer más fuerte. Dame lo que más amas. Bueno, conocemos la historia de otro hombre, ¿verdad? Al cual Dios le pidió todo. Pero no fue probado por Dios, sino por Satanás, curiosamente, Job, ¿verdad? Pero Job se le pidió todo y lo perdió todo. Y pudo decir, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No es porque Job, como Abraham, fuese especiales, más especiales que tú. De nuevo os digo que tenemos que leer la Escritura en clave de el protagonista es Dios, no somos nosotros. Todo lo que los hombres de Dios, todos los hombres y las mujeres de Dios han podido conseguir a lo largo de la historia, ha sido porque Dios estaba presente en sus vidas. Ha sido por el poder de Dios en ellos. Se han perseverado, se han obedecido. Es porque Dios estaba presente en sus vidas. Eso es lo que ese es el cambio que hay en la vida de Job o en la vida de Abraham, ¿verdad? Tuvo que entregarlo todo. Y como él, también Dios proveyó, pero al final. Pero toda esa prueba, esos 3 días de Abraham, que me gustaría que nos pusiésemos en su piel, o ese proceso de Job, de la pérdida más absoluta a la recuperación y la restauración, ese tiempo no es fácil. Por eso en la iglesia, cuando las personas sufren, deberíamos tener empatía y decir, no, pero bueno, pero el Señor está ahí, ¿no? El Señor la ayudará. Recuerdo una vez que me comentaron, que me pareció una cosa bastante inhumana, en un funeral de unos creyentes, pues la familia estaba rota, llorando, ¿no? Y escuché a un creyente decir, pero ¿por qué lloran? Si están con el Señor. Están con el Señor, disfrutando de la gloria. Digo, sí, pero vamos a ver. Lloró el Señor Jesucristo ante la tumba de Lázaro. Lloró el Señor en medio de la prueba en Getsemaní, lágrimas como de sangre. No es humano que nosotros lloremos, que incluso dudemos, que incluso desesperemos, estemos a punto de tirar la toalla. No la vamos a tirar porque somos del Señor, el Señor no lo va a permitir. Pero ¿acaso esa parte humana del sufrimiento que experimentamos no deberíamos encontrar en consuelo y comprensión en los que nos rodean? Este hombre no fue bailando, alegre de la vida, a Moria para sacrificar a su hijo. La tribulación que debería haber en su corazón. El texto no nos lo dice, es verdad, pero la tribulación que debería. La prueba no es menor. Esta es una prueba en mayúsculas. Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Es una prueba en mayúsculas, ¿vale? Es una gran prueba. La perseverancia es la siguiente secuencia de toda prueba. Somos probados y entonces hay que perseverar, hay que mantenerse firme, hay que ir a trancas y a barrancas, hay que ver como allí, como en medio de la neblina, al Señor que está ahí. No le ves, no le escuchas, pero sabes que el Señor está ahí. Tienes que ir a tientas, perseverando hasta el final, ¿verdad? De la prueba. No es fácil. Es curioso que cuando Abraham recibe este llamado, no dice una palabra, no dice nada. Oye, Señor, ¿pero qué me dices? Pero, Señor, ¿qué me cuentas? ¿Cómo voy a hacer esto, Señor? No dice nada. Hay silencio, hay un silencio que es un silencio sepulcral, mortal. No dice nada. Prepara los bártulos, llama a sus siervos, recoge la leña, coge el cuchillo, llama a su hijo y se ponen de camino durante 3 días, en los cuales apenas hay conversación. Por lo menos no lo tenemos aquí relatado, ¿verdad? Abraham no dice una sola palabra. No es así cuando le visitan los ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde Abraham dice, no, pero Señor, ¿qué vas a hacer? Si hubiese 50 justos, ¿harías esto? Si hubiese 45, si hubiese 40, si hubiese 30, si hubiese 10, Señor. Pero aquí no dice nada, sorprendentemente. Se calla. Es un tipo como un silencio mortal.
en este texto, ¿no? Durante 3 días viajan. Y hay muchos que nos dicen que durante estos 3 días, podría haber sido antes, son 3 días que simbólicamente no quiero alegorizar, ¿vale? Os he dicho que no quiero alegorizar, pero hay 3 días importantes en la Biblia, ¿no? 3 días de la muerte y la resurrección del Señor, 3 días de Jonás en el vientre, ¿no? Y yo creo que estos días son como esos 3 días, son 3 días de camino en la muerte, ¿vale? Caminando hacia un lugar donde quizá, posiblemente, seguramente tendrás que sacrificar a tu hijo. Y son 3 días de pensar en ese momento, en esa muerte prematura, ¿verdad? De tu hijo, en ese sacrificio terrible, esos 3 días de oscuridad, como bien dentro del vientre del pez, ¿verdad? La obediencia de Abraham no es fruto de un arrebato. Sí, Señor, iré. Tú me lo has dicho y lo hago. No, hay 3 días de reflexión. Eso todavía lo hace más difícil la prueba, ¿verdad? Para este hombre, porque son 3 días de reflexión de camino a Moria. 3 días dentro del gran pez como Jonás, esperando la consumación de la misma muerte. 3 días mortales y horribles días de Abraham, camino a Moria. Pero al tercer día ven muy lejos el lugar, ven Moria, y entonces él le dice a sus siervos: quedaos con el asno, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos y luego volveremos a vosotros, volveremos a ti. Y aquí, claro, se atisba la esperanza de su regreso, de su vuelta, ¿verdad? Que él anhela que sea una realidad. De nuevo os digo que estas palabras no pueden confundirnos, creo yo, y pensar que no había ningún tipo de tribulación en el corazón de este hombre. Este hombre tenía fe y decía: espero volver y quiero volver. Pero no pensemos que este hombre estaba de una pieza allí. Es imposible, hermanos, es imposible que Abraham estuviese de una sola pieza en aquel momento, con esta prueba tan grande que tenía que enfrentar. ¿Es esta una mentira piadosa para mantener a los siervos y a Isaac en la ignorancia acerca del verdadero propósito de este viaje? Y no, lo que pasa es que él dice que Dios resolverá este asunto, ¿no? Y esta fe armoniza con la promesa de que Isaac, en Isaac habrá descendencia. Entonces él dice: mira, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a suceder, pero yo espero que mi hijo y yo podamos volver. Yo espero que algo pueda suceder, porque espero, en Isaac están las promesas de descendencia. De nuevo, quiero enfatizar esto: no creo sinceramente que este hombre estuviese allí de una pieza, sino que estos son las pinceladas de la fe, ¿no? ¿Vale? En medio de la tribulación, ¿no? Cuando podemos decir, y cuando alguien te dice que está muy mal, se encuentra realmente y te dice: pero confío en el Señor, ¿no? Y ese confío en el Señor, dice: claro, es que es un hombre, una mujer de fe, pero eso no quita que la situación en la que está pasando esté realmente mal la persona, ¿entendéis? Eso es donde quiero, a donde os quiero llevar, ¿no? Con este pasaje. Bueno, la siguiente pregunta, no pasa mucho tiempo y el hijo le pregunta, Isaac le pregunta: padre, el fuego y la leña están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Ya hemos llegado, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? Y entonces aquí tenemos otra respuesta enigmática, otra pincelada de la fe que Abraham dice, ¿verdad? Hijo mío, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Pero es igual, es una respuesta de fe. ¿Qué sabe Abraham lo que va a suceder? Él sabe cuál es el mandato, él sabe lo que le han pedido, él sabe lo que está incluso dispuesto a hacer, ¿no? Y toda la carga emocional que conlleva todo eso. Pero él no sabe que va a haber un cordero, no sabe que va a haber una provisión ahí. Es una palabra profética, ¿verdad? Que está él ahí esgrimiendo. ¿Es una mentira piadosa de nuevo? ¿Busca Abraham posponer lo más posible el dolor de Isaac? ¿O es una declaración de la fe de Abraham en Dios? Y alguien ha dicho que Abraham remite a Isaac a Dios como el que le responderá la pregunta: hijo mío, Dios proveerá. Este es un asunto de Dios. El que me ha pedido que haga esto es Dios. El que me ha dicho que en ti serán benditas todas las simientes de la tierra, todas las familias de la tierra, es Dios. Y Abraham le pasa la pelota a Dios. Dios proveerá, Dios hará algo, Dios tiene que hacer algo, ¿verdad? Dios proveerá. Y así padre e hijo continúan juntos su difícil viaje. La siguiente
la siguiente escena aquí, es la de la provisión, ¿verdad? En el versículo 9, cuando llegaron al lugar en que Dios le había indicado a Abraham, allí construyó un altar, puso la leña en orden, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la madera. ¿Realmente Abraham llevaría esto a cabo? ¿Haría esto Abraham? ¿Sería capaz de levantar su mano y su daga contra su hijo? ¿Sería capaz de hacerlo? Confía tanto en Dios como para ofrecer no solo a su hijo, sino todo su futuro. Porque en ese hijo descansa todo su futuro, toda su vida. La narración nos empuja en este momento hacia el clímax. Este es el momento de clímax, es el momento álgido, es el centro de esta narración, ¿verdad? En este momento en que el padre tiene que afrontar y enfrentar esta situación. ¿Obedecerá a Dios o dará media vuelta y no lo hará, ¿verdad? ¿Realmente lo llevará a cabo? Finalmente, cuando llegaron al lugar en que Dios le había dicho, edificó allí un altar, Abraham compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. Y nos dice estaba leyendo, porque claro, digo, bueno, a ver si esto es de mi cosecha y se me ocurre a mí esta gran idea de presentar a Isaac como un hombre como nosotros, con un corazón lleno de dudas, con una lucha, lleno de ansiedad, diciendo voy a ser capaz, lo haré, no lo haré, llegará el último momento y seré capaz de obedecer a Dios, daré media vuelta. ¿No? Yo creo que es así como deberíamos contemplar a Isaac, o a Isaac, a Abraham, como nosotros lo haríamos, ¿verdad? Lo que hay diferente en este hombre, lo que dije antes, es el poder de Dios, la fe que Dios le ha dado. ¿Vale? Y George Whitefield, este gran predicador del siglo XIX, nos dicen, imaginen que ven al altar elegido ante ustedes, la leña colocada en orden y al amado Isaac atado sobre él. Imaginen al anciano padre de pie llorando. Y ahora dice Whitefield, el texto no nos lo dice, pero dice él, ¿por qué no suponer que Abraham lloró? Si el mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. ¿O está un padre allí inmutable, dispuesto a obedecer a Dios sin tener un corazón roto y si está lleno de dudas, pero dispuesto a obedecer? ¿Cómo estaría ese hombre? ¿Podría estar llorando? Podría estar llorando. Podría haber apartado la cabeza varias veces cuando intentaba, sí. Podría haber y debería haber una lucha en su corazón, seguro que sí. Porque la fe no nos exime de este tipo de luchas. Porque somos hombres y mujeres de fe, pero cuando tenemos que enfrentar la tentación, cuando tenemos que enfrentar la prueba, también dudamos, también lloramos, también nos tambaleamos. Y entonces el Señor viene y provee para nosotros, y nos levanta, y nos renueva. Y es la gracia de Dios la que nos sostiene. Pero nosotros somos como Abraham, y Abraham es como nosotros. Somos débiles, necesitamos al Señor en nuestro caminar siempre. Y más cuando enfrentamos las pruebas duras y difíciles de la vida. Me parece ver las lágrimas resbalando por las mejillas del patriarca Abraham. Y desde la abundancia del corazón gritando, dice Whitefield, adiós, hijo mío, tú me fuiste dado por el Señor y el Señor te llama, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Apuntando a Job también. Y creo que esta escena es la escena más realista que podemos enfrentar en este texto. Este hombre enfrentándose a esta gran prueba en aquel lugar. Extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, Génesis 22:10, y nos dice de nuevo, ¿no crees que tuvo la intención de volver la cabeza hacia otro lado cuando ibas a estar el golpe? Porque no podemos suponer que a veces retiró su mano después de haberla extendido, deseoso de dar otro último adiós a su amado hijo, deseando aplazarlo un poco más, aunque resuelto al fin a dar el golpe. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos contemplar esa escena así? Sea como fuere, ahora tiene el brazo extendido, el cuchillo en la mano y está a punto de degollar a su hijo, a su único hijo, al hijo al que ama, en el cual están depositadas todas sus esperanzas, todo su futuro, todos sus anhelos, el que es su risa y su alegría. Hacia ahí está con la daga. Entonces el ángel del Señor llama desde el cielo, ¿verdad? Aquí tenemos un final alegre, gloria a Dios, maravilloso.
está dispuesto a obedecer con su corazón roto, lleno de dudas, en medio de esa tormenta en la cual se debate su corazón, dispuesto a obedecer al Señor sin entender, con la esperanza así de que haya resurrección, de que Dios se lo devuelva de alguna forma, pero como digo, eso no quita la intensidad de este trágico momento para este hombre, ¿vale? No lo disminuye de ninguna forma este trágico momento. Abraham, Abraham. ¿Puede el Señor detener a Abraham a tiempo? Abraham dice, heme aquí, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Y temer a Dios equivale aquí prácticamente a obedecer a Dios, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que obedecer a Dios incluso sin saber qué va a pasar. Nos embarcamos en el camino, en la vida de la fe y no sabemos lo que va a pasar mañana. Y Dios nos dice, confía en mí. ¿No vales tú más que esos pajarillos? ¿No vales tú más que los ríos del campo? ¿No eres más precioso tú para mí? ¿No eres tú la niña de mis ojos? Confía en mí. Porque yo tengo el poder de calmar las tormentas y de hacer bonanza y de traer paz y provisión a tu vida. Pero la vida de fe no es así. No tenemos que hacer cosas que no entendemos y tenemos que perseverar en obediencia. Y levantó Abraham los ojos y vio un carnero cogido por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Aleluya! Abraham no tiene que sacrificar a su hijo. Hay provisión, hay un carnero, hay un sustituto. Se puede hacer expiación, se puede practicar la sustitución, ¿verdad? En aquel lugar, el Señor proveerá. Abraham ofrece el carnero en lugar de su hijo, y porque se ofrece el carnero en lugar de Isaac, Isaac puede vivir. Y porque Isaac vive, Israel puede vivir. Y porque Israel vive, tú puedes vivir. Es toda una cadena en lo que sucedió en aquel momento. Es una cadena, estamos todos conectados. Ha habido una sustitución, Isaac puede vivir. A raíz de Isaac, Israel puede vivir. Como Israel puede vivir, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, puede venir. Como Él vino y murió por ti y por mí, para sustituirnos en la cruz del Calvario, tú y yo podemos vivir. Está todo entrelazado, es una cadena, es fundamental. Este es un momento clave, cumbre, ¿verdad?, en la obra de la salvación de Dios. Cuando los israelitas escuchaban esta historia, sin duda alguna, su mente volaba más adelante, ¿verdad? Y volaba a la Pascua. Y sabemos lo que sucedió en aquella Pascua en Egipto, ¿verdad? Ese cordero que necesitaba ser sacrificado para que el ángel de Dios aquella noche no arrebatase a los primogénitos de cada hogar. Y todas las casas que habían matado al cordero, que habían pintado los dinteles de sus casas, ese ángel de Dios pasaba de largo, porque había habido sustitución. Ese cordero había sustituido a Israel en su pecado. Por lo tanto, había perdón para el pueblo de Dios, salvados por la sangre de un cordero. Y sabemos lo que nos dice el Nuevo Testamento. Nos dice el Testamento que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esta historia, cada vez que la leo y cada vez que la he predicado, me remueve. Y tú como padre y como madre, yo tengo un peque que ha venido ya un poco inesperado, pero ha sido un regalo del Señor, tiene 5 años y medio, eso es energía concentrada, ¿vale? Entonces yo ya tengo que tomar vitaminas por la mañana con mi desayuno, hay vitamina para mi esposa y para mí, para poder seguir ese ritmo de este niño de 5 años y medio, ¿no? Cuando yo pienso en esta historia como padre, pienso lo duro que fue esta prueba para Abraham, ¿vale? Ponte en su lugar, ¿vale? Pero esta prueba y este momento es una historia feliz. Nos conmueve, nos remueve y dice, ¿cómo es posible esto? Fíjate qué texto, fíjate qué capítulo, no lo entiendo. Y ahora te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar porque está este capítulo aquí, ¿vale? Y la importancia que tiene esta historia, en la historia de la salvación. Entonces digo, y me pongo ahí en el lugar de Abraham y digo, mi hijo, al que amo, mi único hijo,
el mío es único también. Y digo, bueno, ya vemos que las consecuencias de esta historia nos alcanzan a nosotros. Lo importante que era este momento, ¿no? Pero bueno, os voy a llevar a otra historia, la historia del Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, el carpintero de Nazaret, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Su madre era una joven adolescente, ¿verdad? Muy jovencita. Y fue probada de esta forma, ¿verdad? Porque en ella, en su seno, fue concebido el Salvador, el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Dios. Y esta es una doctrina fundamental, innegociable, la concepción de Cristo, ¿verdad? Virginal de Cristo. Y fue concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, este hombre, al cual no apreciamos, al cual muchos desecharon, del cual después de su muerte y resurrección solo había 120 esperándole, ese fue el fruto de su ministerio terrenal, ese hombre, que era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ese Dios hecho hombre que se había despojado de la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, acaba en una cruz, ¿vale? Y la Escritura nos dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Fue sustituto nuestro, ¿vale? Y la Escritura nos dice que aquel que no conoció pecado nunca pensó nada erróneo, nunca dijo nada erróneo, nunca hizo nada erróneo, nunca dejó de hacer nada bueno, sino que hizo la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era lo que le movía a él. Ese, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en palabras de Juan el Bautista. Ese podemos contemplarle en una cruz, traspasado. No en el monte Moria, donde ese carnero fue sacrificado, donde Isaac fue llevado, sino muy cerca, en el monte Gólgota, muy cerca de allí. Os podéis preguntar, ¿cómo Dios le pidió esto a Abraham? ¿Cómo Dios podía permitir esto? Y eso es lo que yo muchas veces me he preguntado. Y ahora te voy a contar. La historia de Abraham fue una historia feliz. Porque incomprensiblemente, de forma sobrenatural, por la obra de Dios en su vida, él estaba dispuesto a obedecer, pero hubo una voz del cielo que dijo: Abraham, Abraham, no hagas tal cosa, porque yo sé que me amas y me has obedecido y no me has negado lo más importante, que tenías a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Pero la historia de la cruz es una historia terrible. Es una historia donde ese padre que ama a su hijo desde la fundación del mundo y mucho antes, porque comparten comunión desde que antes de lo que existe hubiese existido, esa unión perfecta que se rompe en la cruz cuando Cristo carga el pecado, cuando Cristo dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y en aquel momento, cuando Cristo es crucificado, cuando Él entrega su vida, cuando la daga de la ira de Dios el Padre, que tenía que caer sobre ti, sobre mí, cae sobre su Hijo, no hay nadie que pare su mano. No hay una voz del cielo que diga: para, Jesús, es suficiente, no tienes que morir. ¿Entendéis el amor de Dios por ti y por mí? ¿Entendéis el amor de Dios por la iglesia? Él no escatimó a su propio Hijo. Esa historia no acabó tan bien. Sí, ya sabemos, al tercer día el Señor resucitó, pero Él tuvo que experimentar la muerte, cargar el pecado, hacerse pecado. Aquel que no podía morir murió en tu lugar. Aquel que no podía contaminarse con el pecado se contaminó con tu pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero Jesucristo resucitó al tercer día y vive y reina por los siglos y vuelve a por su iglesia. La historia de Génesis capítulo 22 puede conmoverte, puede remover tu corazón y tus entrañas, lo hace con la mía, pero piensa en la historia de Jesús. Piensa en ese padre, cuánto amaba a ese hijo. He aquí mi hijo en el cual me complazco, es la voz, ¿verdad?, en el Jordán. He aquí mi hijo al que amo, mi único hijo. Tanto te amó el Señor, tanto me amó, tanto amó a su iglesia, que no escatimó ni a su propio hijo.
Por eso podemos estar seguros de su amor. Si el Señor ha hecho eso por ti y por mí, no lo merezco. No doy la talla. Lucho con mi pecado. Muchas veces, como el apóstol Pablo, lo malo que no quiero hacer, voy y eso hago. Y lo bueno que debería hacer, voy y no lo hago. Y tengo una lucha en mí. Y necesito de la gracia de Dios, y necesito de su perdón, y necesito de su sangre que me cubre de todo pecado. Pero de una cosa estoy seguro, de que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, puedo estar seguro que nada ni nadie me podrá separar de su amor. Espero animaros con este mensaje, recordaros que estas 3 secuencias en la prueba de Abraham son nuestras secuencias también. La tentación, la perseverancia, la provisión, que en medio de la prueba no es fácil. No lo fue para él, no lo es para nosotros, pero que hay una provisión maravillosa. Que el Señor te ha prometido que allí donde Él está, tú también estarás con Él. Que nos esperan nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia, donde ya no habrá más lágrimas, ni habrá más muerte, ni habrá más dolor. Esa es nuestra esperanza. Si tienes esa esperanza, es gracias al Cordero de Dios. Es gracias al Señor Jesucristo. Es gracias a ese amor incomprensible de Dios el Padre por su iglesia, que no escatimó ni a su propio Hijo. A Él sea la gloria, no solamente en esta mañana, y en Añoreta, y en Almuñécar, y en todas las iglesias que se congregan, sino por los siglos de los siglos, hasta que Él venga, y después por toda la eternidad, cuando estemos en su presencia. Amén.